Listo, sí. Bienvenidos a la webconferencia número 1 de la fase 2 del curso de Estadística y Probabilidad. En esta ocasión los acompaña pues, quien les habla, Diego Alejandro Cardona Hurtado, y mi compañero William Naranjo Gutiérrez. Nosotros somos tutores del curso. En este momento nos encontramos desde el CEAD de Ibagué. Eh, la agenda que vamos a trabajar el día de hoy es la siguiente. Entonces, pues primero un saludo y bienvenida. Segundo, contextualización de la unidad 1 fase 2 que se llama organización. Tercero, tablas de frecuencias para datos agrupados y no agrupados. Cuarto, gráficos estadísticos. Y por último, medidas de tendencia central. Entonces, como les decía, bienvenidos a la webconferencia. La idea de la web es, pues, hacer un resumen, digamos así, un resumen, eh, pues, lo más explícito posible para que ustedes tengan ya una base y empiecen a desarrollar la actividad que en este momento, pues, ya está activa en el foro. Con las web ocurre algo y es que nosotros no vamos a poder resolver las dudas de todos los estudiantes porque es muy complicado, porque en una web pueden ingresar 700, 800, 1000 estudiantes y pues es muy difícil resolver las dudas de todos. ¿Listo? Entonces estas web quedan grabadas, nosotros se las compartimos en los foros y en los diferentes medios de comunicación para que ustedes en el momento que tengan el tiempo y tengan la disposición, las revisen. Entonces, porfa, les encargamos que no nos llenemos aquí de preguntas porque por experiencia en unas web anteriores nos ha pasado esto, que preguntan que no entiendo, que no entiendo, que no entiendo, entonces tratemos de evitar. Esto ya ahí son preguntas claras y precisas, pues tratamos de resolverlas. Eh, lo otro es que la primera parte que les vamos a explicar es teórica, ¿sí? Digamos que en la teoría a veces uno queda con dudas, pero ya más adelantico, al finalizar, digamos a la mitad de la web, les vamos a hacer un ejemplo práctico para que resuelvan las dudas que han tenido. Entonces, por favor, al comienzo no nos desesperemos a que es que no entiendo. ¿Listo? Una sugerencia para que lo tengan en cuenta. La idea es que participen en todas las web, pero también que participen en los IPAs con cada uno de los tutores, que ya es más personalizado y ya se pueden, ahí sí, puede haber más interacción entre el tutor y el estudiante. Eh, el segundo punto en la agenda es la contextualización. Esta unidad 1 fase 2 que es la organización, tiene algo, pues digamos que los temas que se trabajan son de estadística descriptiva, ¿sí? En el día de hoy les vamos a explicar la primera parte, dentro de 8 días tienen la segunda web. Entonces hoy vamos a empezar a ver unos conceptos básicos que ustedes ya pues empiezan a trabajar y lo vamos a enlazar con inglés. Si ustedes ya vieron la guía, ahí aparece que tienen que hacer una infografía con algunos conceptos, pero pues debe ser en inglés para empezar a familiarizarnos con la segunda lengua. La otra parte es el desarrollo de tablas de frecuencias, de gráficos y medidas de tendencia central. ¿Listo? Digamos que esos son como los temas importantes que vamos a trabajar el día de hoy. Ya si ustedes tienen dudas, dentro de 8 días vamos a hacer la segunda web, donde empezamos a ver medidas de dispersión y regresión lineal. Entonces, voy a empezar con un poco de teoría, ¿sí? La idea es que estén muy atentos. Si de pronto tienen inquietudes o algo, entonces tratemos de ser muy concisos si lo preguntamos. Si no, entonces ya en los IPAs con sus tutores lo pueden resolver. ¿Listo? Eh, bueno, entonces digamos que una de las principales herramientas que tenemos en estadística descriptiva para analizar datos son las tablas de frecuencias. Yo sé que en algún momento todos hemos visto tablas de frecuencias, ¿sí? Porque pues, es el tema más básico y normalmente en el colegio pues esto se ve y de pronto las personas que han tenido la oportunidad de trabajar en algún campo, en algún momento tuvieron que haber visto tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias, ¿para qué me sirven? Me sirven para organizar datos y para empezar a sacar conclusiones y digamos en el caso de alguien que tenga una empresa, pues empezar a mirar qué acciones de mejora puede empezar a implementar para ir pues cada día mejorando bueno, ya depende de la empresa que tengan, si es ingresos o los gastos o lo que tengan que analizar. ¿Listo? Eh, las tablas de frecuencia se dividen en dos. ¿De qué dependen? De la cantidad de datos que tengamos. ¿Listo? Por ejemplo, si yo hago una encuesta donde hay, digamos, la edad de los estudiantes de un colegio,
Entonces, digamos que la variabilidad de los estudiantes del colegio, pues la edad no es tan grande. Puede variar entre 11 años, 17, 18 años. No es tan grande, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre eso, no hay necesidad de agrupar datos. Simplemente uno selecciona las variables y empieza a colocar aquí, por ejemplo, los que tienen 11 años, 12 años, 13 años, 14 años, 15 y así. Pero si yo voy a otro caso y digo, no, voy a estudiar la edad de los habitantes de, bueno, una muestra de los habitantes de Ibagué, por ejemplo. Entonces ahí ya sí, ya la variabilidad de los datos es grande, porque puede haber un estudiante que tenga, bueno, personas que arrancan de 0 año, 1, 2, 3, 4, 5 y puede llegar a 90, 95 años. Entonces, en ese caso, ya son datos agrupados, se organizan en intervalos para no hacer una tabla de 0 hasta 99 o hasta la persona que tenga mayor edad, sino que se organiza por intervalos. Por ejemplo, digo, no, entonces yo voy a trabajar de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y empiezo a trabajar en esos intervalos. ¿Listo? Pero pues vamos a ver que hay unas fórmulas, eso no se puede hacer así, digamos que yo digo, no, de 0 a 10 y ya. No, para eso existen unas fórmulas y para eso se trata el curso. ¿Sí? El curso es para que ustedes tengan una base sobre las herramientas básicas de Excel. Eh, digamos que por ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros les vamos a explicar la teoría, pero se van a dar cuenta más adelantico que en el foro, no sé si ya revisaron el foro, hay unas plantillas. Las plantillas están casi listas para que ustedes hagan algo similar a lo que nosotros estamos haciendo. Ustedes no tienen que ponerse a crear plantillas, a crear tablas, a crear, no. Van a trabajar con la plantilla que ya ustedes la van a encontrar en el foro. ¿Listo? Ahí ya ustedes la pueden descargar y sobre esa plantilla empiezan a trabajar. Digamos que eso les facilita a ustedes para que no se pierdan tanto. Entonces, volvemos aquí a la teoría. Vamos a empezar a ver tablas de frecuencias para datos no agrupados. Entonces les decía que los no agrupados es cuando no hay una variabilidad grande en los datos. O por ejemplo, cuando se trabajan variables cualitativas. ¿Sí? Cuando ustedes hicieron el quiz, habían variables cualitativas y cuantitativas. Recordemos que las cualitativas es las que hacen referencia a cualidades, a gustos, a características, y las cuantitativas es la que hace referencia a cantidades. Entonces, digamos, si la variable es cualitativa, yo digo, por ejemplo, nombre de la variable, deporte favorito de los estudiantes de estadística, entonces coloco fútbol, natación, tenis, baloncesto, y empiezo a nombrar todas esas variables, ¿listo? Pero nosotros los ejemplos los vamos a hacer con números, o sea que va a ser una variable cuantitativa. Este es un esquema de la tabla de frecuencias. Qué pena, es que hay unos comentarios que algunos no escuchan. No sé si de pronto tengan inconvenientes ya con el computador. Porfa, los demás me pueden confirmar si escuchan. Listo, entonces de pronto los que tienen problema de que no escuchan, ya tocaría revisar cada uno en el computador o problemas de conexión a ver qué pasa. ¿Listo? Listo. Entonces seguimos acá. Entonces, las tablas de frecuencias para datos no agrupados tiene el esquema del ejemplo que les estoy mostrando acá. Y ahorita vamos a ver qué se coloca en cada una de esas columnas. Pero el esquema es que aquí coloco el nombre de la variable. Vamos a ver números, entonces aquí van los números de lo que estoy hablando. Por ejemplo, les decía, si son de edades, entonces aquí coloco las edades que tienen esas personas. La frecuencia absoluta, que ahorita vamos a ver bien específicamente qué es, pero simplemente es el dato, cuántas veces se repite cada dato. La frecuencia relativa, que es dividir cada dato entre el total de ellos, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada, que es ir acumulando cada una de estas, y la frecuencia relativa acumulada, que es ir acumulando la relativa. Entonces vamos a empezar a mirar cada una de ellas. Entonces vamos acá. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta simplemente es usted empezar a contar cuántas personas o objetos o lo que tengan cumplen con esa condición. Entonces, si yo digo deporte favorito, entonces la frecuencia absoluta es empezar a mirar cuántos estudiantes o cuántas personas respondieron fútbol, cuántas personas respondieron natación, cuántas personas respondieron baloncesto y las otras opciones que tengan, en el caso de que fuera deporte favorito. ¿Listo? Aquí hay una fórmula que dice que este símbolo es de sumatoria. Ahí simplemente, pues, digamos que son simbologías matemáticas, pero pues no hay necesidad de confundirnos tanto. Simplemente dice que es sumar todas las frecuencias absolutas para que el total, la n mayúscula, que es el total de datos. O sea que si yo tengo 100 estudiantes y sumo las frecuencias absolutas, el total de datos me tiene que dar 100. ¿Listo? Si no me da 100, entonces voy a empezar a mirar qué error cometimos y empezar a contar de nuevo. Esa es la segunda columna, la frecuencia absoluta. La tercera columna es la frecuencia, bueno, ahí tenemos la frecuencia absoluta acumulada.
Entonces la palabra acumulada viene de ir sumando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me dan el primer valor de la frecuencia absoluta y me dio 10, por ejemplo. Entonces, para el segundo voy a coger ese 10 y le voy a sumar la que va en el segundo. Después al tercero le sumo lo que va al tercero, le voy acumulando lo que va al cuarto, al quinto, hasta llegar al último dato. Y ese último dato de la frecuencia absoluta debe ser igual al total de ellos. ¿Sí? Igual ahorita con el ejemplo se lo explico para que les quede un poquito más claro. Simplemente es ir sumando la que sigue debajo, debajo, debajo hasta llegar a la última. La frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa es una fracción o una porción, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una división. Entonces, ¿qué voy a dividir? Voy a coger la frecuencia absoluta, quiere decir que para hallar la relativa debo tener la absoluta, coge ese valor de la frecuencia absoluta y la divido en el total de datos. Entonces, por ejemplo, si 10 respondieron fútbol y el total de personas son 100, es 10 dividido en 100 y esa es la frecuencia absoluta. Aquí me va a dar un resultado en decimales, 0 punto algo. ¿Listo? ¿Para qué me sirve esa frecuencia relativa? Perdón, me sirve para después pasar eso a porcentajes y así hacer digamos, sacar unas conclusiones con porcentajes, que es normalmente lo que uno hace. Y la última es la frecuencia relativa acumulada, que es hacer exactamente lo mismo que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada, pero aquí lo hacemos con la relativa. O sea que cojo la relativa a la primera, le voy sumando la que sigue, le voy sumando la que sigue, hasta llegar a la última. ¿Listo? Ese es el esquema de la tabla de frecuencias. Aquí ustedes pueden observar el ejemplo. Aquí ya, digamos que la primera parte que les mostré no estaba diligenciado, pero aquí ustedes ya lo pueden observar. Es nombre de la variable, que es el que está aquí, ¿cierto? Entonces supongamos que el ejemplo hablaba de cantidad de hermanos de los estudiantes de estadística y probabilidad. Entonces aquí estos tenían 2 hermanos, tenían 3, tenían 4 y el que más tenía 5. Esta frecuencia absoluta, que es lo que hablábamos ahorita, me dice que 64 estudiantes tienen 2 hermanos, ¿cierto? 9 estudiantes tienen 3 hermanos, 362 estudiantes tienen 4 hermanos y 15 estudiantes tienen 5 hermanos. Y este total de aquí abajo es la suma de las frecuencias absolutas. ¿Qué quiere decir? Que en el estudio habían 450 estudiantes. ¿Listo? Y esa es la frecuencia absoluta. Para pasar a la frecuencia relativa, que es esta que está simbolizada aquí con una H minúscula, simplemente voy a coger la frecuencia absoluta, que es este 64, y lo divido en el total de datos, que es 450, y como resultado me dio 0,14. ¿Listo? Hago lo mismo con el que sigue. 9 dividido en 450 y como resultado me sale 0,2. 362 dividido en 450 y me da 0,80. Y 15 dividido en 450 y me da 0,03. Aquí tiene que ocurrir que la suma de las frecuencias relativas siempre me tiene que dar 1. ¿Listo? Que si lo multiplicaría por 100, pues sería el 100%. Listo, vamos en la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta acumulada, es acumulada, les decía que es empezar a sumar. ¿Listo? Entonces en la primera celda, como yo no tengo que sumar nada porque es la primera, la coloco igualita como me aparecía aquí atrás. Miren que aquí me aparecía 64, entonces aquí la escribo así como está, 64. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ese 64 lo voy sumando el que sigue. ¿Cuál es el que sigue? El 9. O sea que al 64 le sumo el 9 y me da 73. ¿Cierto? A ese 73 le sumo el que sigue, que es 362, y eso me da como resultado 435. Y al 435 le sumo el que sigue, que es 15, y obtengo el total de datos, que es 450. ¿Listo? Eh, Luego vengo para acá para la frecuencia relativa acumulada. Es hacer exactamente lo mismo que el anterior, pero ya tengo como referencia la columna de la frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces empiezo. El primer valor exacto como está, que es 0,14. Le sumo el que sigue, que es 0,02 y me da 0,16. Le sumo el que sigue, que es 0,80 y me da 0,97. Y le sumo el que sigue, que es 0,03 y obtengo el 1. Este 1 también me tiene que dar siempre 1, que es igual a este. O sea que este valor debe coincidir con este y este valor de la absoluta acumulada debe coincidir con este. ¿Listo? Ese es como un bosquejo rápido de una tabla de frecuencias. Igual ahora con el ejemplo en la plantilla, pues va a quedar un poco más claro de cómo se sacan esos valores. Bueno,
Ahora viene una tabla un poco, digámoslo así, entre comillas, un poco más compleja, pero pues tampoco es muy complicada. ¿Listo? Entonces aquí pasa lo siguiente. Ya el estudio no va a ser cantidad de hermanos porque ustedes observaron en el ejemplo anterior que la cantidad de hermanos solamente era 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí uno lo analiza fácil, ¿sí o no? Entonces les decía el ejemplo inicial. Si yo voy a estudiar las edades de los habitantes de Ibagué, entonces empieza en 0 y puede terminar en 90, 99, ¿cierto? Entonces, para no hacer una tabla aquí larga, así como la anterior, y colocar aquí 100 valores de para abajo, eso va a quedar feo y no se va a hacer un análisis correcto. Entonces, lo que hago es formar intervalos. ¿Listo? Los intervalos se hacen con el fin de, digamos, resumir esa parte y que no quede tan larga, sino que yo digo, bueno, aquí en el primer intervalo voy a colocar las personas que tienen entre 0 y 10 años, en el segundo entre 10 y 20, en el tercero entre 20 y 30 y así sucesivamente hasta llegar al último, ¿listo? Pero como les decía, eso yo no lo puedo hacer así nomás, yo no puedo decir, no, pero lo voy a hacer de tanto. No, para eso existen unas fórmulas que las que vamos a ver ahora, ¿listo? ¿Qué pasa en esta tabla de frecuencias para datos agrupados? Que va a cambiar los intervalos, porque aquí ustedes observan que esta tabla aquí aparece un X mínimo, aparece un X máximo que en la otra tabla no aparecía, ¿cierto? Aparece algo que es la marca de clase, que también cambia, que ahorita vamos a ver qué significa, pero estas cuatro últimas columnas son las mismas que la anterior. La frecuencia absoluta, la relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada son exactamente iguales que la anterior. Se desarrollan lo mismo. ¿Listo? Es decir, que la única diferencia entre la tabla anterior y esta tabla son estas primeras columnas. Las cuatro que siguen de ahí para adelante son exactamente iguales a la tabla anterior. Entonces vamos a empezar a mirar cómo hacemos para generar los intervalos y para generar la marca de clase. Bueno, entonces acá, resulta que un intervalo tiene un límite inferior y un límite superior, que se llaman límites de clase, ¿sí? Entonces, digamos, si yo digo, voy a tomarlo de esto, las personas entre 0 y 10 años, o sea que tengo dos límites, el límite inferior que es 0 años porque no me puedo disminuir de ahí, y el límite superior que serían 10 años, porque si tiene más de 10 años yo no lo voy a tener en cuenta, ¿listo? Entonces solamente hay límite inferior, límite superior en cada uno de los intervalos, que es el dato menor y el dato mayor que puedo tomar ahí. ¿Listo? La marca de clase, que es el otro que yo les decía, ahí simplemente es el punto medio del intervalo. ¿Qué quiere decir? Que cojo esos dos números y le hago la media o le saco el promedio, que es sumar y dividir en dos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si el intervalo va de 0 a 10, sumo 0 más 10 que me da 10 y divido en 2 que me daría 5. O sea que la marca de clase de ese intervalo sería 5, que es el punto medio entre ellos. La amplitud es amplitud de la clase o amplitud del intervalo, simplemente es restar el límite superior con el límite inferior. ¿Listo? Y no es más. Pero digamos que esa en este caso, pues no la vamos a utilizar mucho. Eh, ¿Cómo hago para empezar a generar los intervalos? Que eso lo, digamos, como lo más complejo en esta tabla de frecuencias. ¿Cómo hago yo para saber qué va del 0 al 10 y no del 0 al 9 o del 0 al 8 o del 0 al 11? ¿Sí? Entonces aquí hay tres fórmulas que son muy importantes y que las vamos a utilizar para poder determinar esos intervalos. En esta fórmula vamos a tener lo siguiente. La primera fórmula se llama rango, que lo vamos a simbolizar con una R. Y esta es la fórmula, que es muy sencilla. ¿Qué es lo que voy a hacer? De todos los datos que tengas, cojo el más grande y le resto el más pequeño, o el máximo y le resto el mínimo. ¿Sí? Entonces, si la persona mayor tenía 90 años y el menor tenía 0, simplemente lo resto y ese es el rango. O sea que sería 90, en ese caso sería el rango. ¿Listo? Eh, ese rango, digamos que por ahora no me determina nada, sino que lo utilizo para después determinar la tercera opción, que es amplitud de la clase o amplitud del intervalo. La segunda fórmula sí es muy importante. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer con la segunda fórmula? Voy a mirar el número de intervalos. O sea que yo voy a decir, bueno, en este ejercicio me salen 5 intervalos, o me salen 6, o me salen 8, o me salen 10. ¿De qué depende cuántos intervalos me salgan? De la cantidad de datos que yo tenga. Si tengo muchos datos, me va a generar más intervalos. ¿Listo? Entonces, por eso está esta regla que se llama la regla de Sturges, que es esta que aparece acá. Tranquilos que en la plantilla que nosotros les compartimos, el Excel haya todo. El Excel tiene muchas ventajas, es que hace operaciones matemáticas y muchas cosas que nos facilitan a nosotros el trabajo, ¿sí o no? Entonces, la regla de Sturges dice que para mirar cuántos intervalos debo colocar, aplico esta fórmula. 1
más 3,322 por logaritmo de n. ¿Listo? Ustedes van a decir, bueno, pero ¿esa n qué es? Pues esta n es cuántos datos tengo. Entonces, si en el estudio tengo 100 personas, la n la cambio por un 100. Si tengo 200, la n la cambio por 200. O sea que esta fórmula lo único que va a variar es la n dependiendo de cuántos datos tengo. ¿Listo? Ahorita en la plantilla vamos a ver cuántos datos aparecen allá. Entonces, dependiendo de esa cantidad de datos, asimismo aplico esta fórmula aquí con la n. ¿Listo? Entonces digamos que yo apliqué esta fórmula y me dio 10. O sea que yo tengo que generar 10 intervalos. Pero bueno, decimos, bueno, pero 10 intervalos, ¿pero cómo? Del 0 al 8, del 0 al 9, del 0 al 10. Entonces para eso hallamos la amplitud. La amplitud es la que me determina de dónde hasta dónde debe ir, cuál debe ser el límite inferior y cuál debe ser el límite superior. La fórmula simplemente me dice que coja el rango, que es el valor que hay acá, ¿cierto? Y lo divida entre el número de intervalos, que es el valor que hay acá. O sea que para la amplitud necesito esos dos valores, el rango y el número de intervalos, y aquí me va a generar un resultado. Entonces la amplitud me va a decir, bueno, la amplitud es de 8. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a coger las personas de 0 a 10, sino de 0 a 8, y de 8 a 16, de 16 a 24 y así, porque todos los intervalos tienen que tener la misma amplitud. Yo no puedo decir el primer intervalo es de 0 a 5 y el segundo es de 5 a 20, porque la amplitud sería diferente y siempre todos tienen que tener la misma. ¿Listo? Y lo último, bueno, hallamos el límite inferior y superior, y ahorita les vamos a explicar cómo se hace esa parte y ahí ya se sacarían las marcas de clase. ¿Listo? Este es un ejemplo ya diligenciado de la tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces miren que aquí están los intervalos. Entonces, por ejemplo, aquí el primer intervalo dice que va desde 12.000, que sería el límite inferior, hasta 15.769, que será el límite superior de ese primer intervalo. ¿Listo? Esta marca de clase me dice que es 13.884, que es el punto medio entre ellos dos. Ustedes se dan cuenta, pues que sí tiene sentido. El menor es 12.000, el mayor es 15.769, o sea que la mitad sí debe estar más o menos en 13.000 algo, ¿cierto? La frecuencia absoluta quiere decir que hay 72, bueno, digamos 72 elementos en este caso, que están entre 12.000 y 500 y 15.769. ¿Listo? Hay 72 que están entre ellos, entre esos valores. La frecuencia relativa, como les decía, es dividir 72 dividido en 470 y me genera este valor de 15,32. La frecuencia absoluta acumulada es exactamente a la anterior y la frecuencia relativa acumulada, lo mismo, es exactamente igual a la anterior, eso no cambia nada. ¿Listo? Eh, Vamos a seguir con gráficos. Le doy la palabra a mi compañero William para que él les explique. Acuérdense que apenas terminemos ahora la teoría, nos vamos con un ejercicio práctico para que ustedes resuelvan dudas y quede un poco más claro el tema. Muy buenas noches. Como le decía mi compañero, mi nombre es William Naranjo Gutiérrez. Gráficos estadísticos, pues como hemos visto en diferentes textos, libros, periódicos, los gráficos estadísticos son herramientas visuales que representan datos numéricos de manera clara y concisa. Además, permiten identificar patrones, tendencias y relaciones ocultas en conjunto de datos complejos, facilitando la comprensión y el análisis de la información. O sea que muchas veces nosotros nos hemos presentado algunas pruebas y la mayoría de las veces las preguntas vienen en análisis de gráficos, análisis de datos. El, Uno de los gráficos que vamos a manejar se llama el histograma. El histograma es una representación gráfica que muestra la distribución de datos numéricos en diferentes intervalos. Consiste en barras rectangulares donde cada barra representa la frecuencia de datos dentro de un intervalo específico. Como nos damos cuenta, en el eje horizontal representan los intervalos de datos y en el eje vertical representa la frecuencia o cantidad de datos que pertenecen a cada intervalo.
Las barritas que vemos ahí de colores representan la frecuencia de cada intervalo, con la altura de cada barra proporcional a la frecuencia. El siguiente gráfico que vamos a manejar se llama el polígono de frecuencia, que es un gráfico que forma uniendo los puntos medios, como lo decía nuestro compañero, se llama la marca de clase. Son los punticos que están bien ahí en la mitad, donde se unen la gráfica de color roja, que representa la frecuencia de cada intervalo de datos, proporcionando una visión general de la distribución de datos. Los puntos se ubican en centro de cada intervalo, con la altura del punto correspondiente a la frecuencia del intervalo. Los puntos se conectan mediante una línea continua, en este caso sería la roja, creando una línea poligonal que representa la distribución de datos. Siempre se van a utilizar dos ejes, el eje horizontal para los intervalos y el eje vertical para las frecuencias. Acá como tenemos el número de provincias y el kilómetros cuadrados como nos muestra el polígono de frecuencia. Ahorita cuando lo realicemos en nuestra bondades del Excel, pues nos va a quedar más fácil de entender estos gráficos. Otro gráfico que vamos a manejar en nuestra plantilla se llama el diagrama circular o también se conoce como el diagrama de pastel. El diagrama circular, también conocido como un gráfico de pastel, es una representación gráfica que divide un círculo en sectores, así como se están dando cuenta, con el tamaño de cada sector proporcional a la proporción de cada categoría en un conjunto de datos. El diagrama circular representa como un círculo completo que representa el total de datos. En este caso, el total sería el 100%. O sea, todo nos lo va a representar en porcentaje. El círculo se divide en sectores con el tamaño de cada sector proporcional a la proporción de la categoría correspondiente. En este caso, cada color podría ser la categoría que nos están dando. El tamaño de cada sector se puede expresar como un porcentaje de total de los datos, pues se recomienda expresarlo en porcentajes para de igual manera dar una interpretación mejor. Las etiquetas que están acá al lado derecho indican el nombre o la categoría de cada sector, proporcionando la información clara sobre la distribución de datos. Ahorita cuando vayamos a hacer los gráficos, pues nos damos cuenta de dónde van a salir. También en nuestra web vamos a trabajar lo que se llama las medidas de tendencia central. Como se están dando cuenta en la gráfica, son tres. Es la media, la mediana y la moda. Las medidas de tendencia central son herramientas esenciales en estadística para describir y analizar diferentes conjuntos de datos. Permiten encontrar un valor representativo que resume la información central en un grupo de datos. O sea, ahorita vamos a ver lo que son las definiciones de cada una de ellas para cuando las encontremos. Es más sencillo. La media o promedio es una medida estadística que representa el valor típico de un conjunto de datos numéricos y se calcula sumando todos los valores y dividiendo el resultado entre el número total de datos. Pues la media realmente creo que es una de las herramientas que más hemos usado, porque cuando estudiábamos en el colegio, nos decían, saque el promedio de la nota que se sacó. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos? Sumábamos todas nuestras notas y las dividíamos en la cantidad de notas que se sacó en ese periodo o en ese año. La media aritmética se aplica ampliamente en campos como la economía, la salud y la educación. Y la fórmula, pues ahí está dada. Es una X con una barrita a la parte de arriba,
que nos indica que es la sumatoria de todos los datos y lo vamos a dividir en la cantidad de datos que en este caso sería n. La siguiente es la mediana. La mediana es un valor que divide un conjunto de datos ordenados en dos partes iguales. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que nuestros datos estén ordenados. En otras palabras, es el valor que se encuentra en toda la mitad, en el centro del conjunto de datos, cuando éste esté ordenado de menor a mayor. Si, esto es muy clave. Si el conjunto tiene un número impar de datos, la mediana es el valor del medio. Pero si el conjunto tiene un número par de datos, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Un ejemplo muy rápido, si son 400, son valores pares, 400 datos. Entonces ahí es muy sencillo, se sacan los dos del centro, se suman y se dividen uno. Y si la cantidad de datos fuera 401, entonces sacamos el dato central y ese sí es la mediana. Vamos a continuar con la moda. La moda creo que también es una de las que más hemos escuchado en diferentes entornos y contextos. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Es el dato que se repite más veces dentro del conjunto. Si los datos contienen más de una moda, se dice que son bimodales. Puede pasar eso, que se repitan los datos y que sea la misma cantidad de datos que se repiten. Si contiene más de dos modas, son multimodales. En los casos multimodales casi nunca se da la moda, porque dar tres o más modas no resulta de mucha ayuda para describir la localización de los datos. Ahorita en el ejemplo, pues vamos a darnos más cuenta de cómo se calcula lo que es la moda, la mediana y la media, el promedio. Entonces, hasta acá llega la parte de teoría. Entonces, nuestro compañero Diego va a continuar con la parte práctica en la plantilla Excel. Listo, gracias, William. Bueno, veo en el chat que hay muchas preguntas relacionadas con algo que yo les dije al inicio. ¿Listo? No sé si fue que de pronto ingresaron tarde o no prestaron atención, pero yo les decía que la primera parte es teórica, ¿sí? Entonces, en la teoría puede que uno se sienta un poco perdido, pero ya vamos con la práctica, vamos a hacer un ejercicio similar al que ustedes tienen que hacer, les vamos a mostrar la plantilla y les vamos a decir qué tienen que hacer. Entonces, para que estén tranquilos, porque es que ponen y ponen y ponen mensajes y pues nos saturan y nosotros no sabemos ni qué responder. Igual como les decía, la web no es para responder tantas preguntas porque es muy difícil. Sí, en la web pueden haber 600 personas y si preguntan 100, ¿cómo le vamos a coger a cada uno a resolverles? Entonces, por ejemplo, algunos que decían que es que no me da 450 datos. Para eso ustedes tienen un tutor y le pueden escribir y él está atento para colaborarles. O también en los IPAs, ya los IPAs son más personales, ya hay más facilidad de comunicación entre tutor y estudiante, también lo pueden utilizar para eso. Entonces, porfa, seamos pacientes, presten atención, que nosotros siempre tratamos de hacer lo mejor y tratamos de explicarle de tal forma que ustedes queden contentos, quede todo claro. Si de pronto hay dudas, pues tienen todo este tiempo para que con su tutor se comuniquen y puedan resolverlas. ¿Listo? De igual forma, pues ya esta grabación también, la grabación se envía, los tutores se la envían por el foro, se la envían a los grupos de Teams, digamos, por el medio de comunicación que tengan dispuestos. Bueno, antes de explicar el ejemplo de la plantilla, les voy a mostrar la guía de actividades. ¿Listo? Que yo me imagino que ya pues la mayoría la descargó. Entonces, en la guía de actividades que está por acá, aquí aparece todos los datos, pero simplemente voy a, digamos, como enfocarme en lo más importante. Entonces, aquí ustedes observan, digamos, la descripción de la actividad, la parte más importante. ¿Me lo ven? Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. No, está la guía. ¿Tampoco? ¿No ve nada? Por favor, ¿me pueden confirmar si observan mi pantalla? ¿Qué dicen?
Espera un momentico, que parece que no está proyectando. ¿Ya? Listo, me dicen que ya. Bueno, entonces aquí está la guía de actividades que está también en el foro. Todos los tutores en el mensaje inicial del foro les compartimos la guía de actividades y la plantilla de Excel. ¿Listo? Entonces esta guía de actividades pues hace el resumen de lo que ustedes tienen que hacer. Aquí dice pues que la actividad tiene un puntaje de 115. Entonces digamos que es una actividad que pues genera un valor grande en la valoración final. Inició el 4 de septiembre, el miércoles y finaliza el 1 de octubre. ¿Listo? Bueno, aquí yo no me voy a centrar mucho en esto porque pues ustedes lo pueden leer. Aquí da la situación, problema de qué se trata, las variables. Aquí me están mostrando las variables. Hay variables cualitativas y cuantitativas como les contaba al inicio. Esto pues no me voy a fijar mucho en esto, simplemente ustedes pues van a empezar a leer, ¿listo? Y ahorita con la plantilla les explico todo esto que está aquí, está escrito en la plantilla, o sea que nosotros prácticamente les facilitamos el trabajo con la plantilla que se compartió. Aquí dice qué es lo que tienen que hacer, eh, ahorita les explico bien en la plantilla. Bueno, aquí ejercicio 1, 2 y 3. En el foro, pues lo primero que tienen que hacer es ingresar al foro y hacer la selección de las variables. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una tablita como el ejemplo que está acá, colocan su nombre, el literal elegido digamos, de estas opciones de los conceptos. Entonces, usted, por ejemplo, aquí está concepto, ejercicio 1, media, mediana. Entonces, usted dice, bueno, yo escojo el literal A, o sea, ¿qué va a hacer? Una infografía en inglés que hable sobre la mediana y sobre la media. ¿Listo? Otro dice, no, yo voy a escoger la C. Entonces va a ser una infografía que hable sobre la variancia del coeficiente de variación. ¿Listo? Esa infografía debe ser en inglés. No tiene que ser una infografía vistosa, grande, pues ya depende, digamos, de las cualidades que tenga cada uno en esta parte. Pero pues sí queremos mirar que se enfoque un poco en inglés, que es la segunda lengua que estamos tratando de inculcar aquí en la universidad. ¿Listo? O sea que el primer ejercicio es esta parte. Escojan un concepto, un literal, y cada literal tiene dos conceptos. Y sobre esos dos conceptos hacen la infografía en inglés. ¿Listo? Para el ejercicio 2 es que aquí está, variable ejercicio 2. Aquí deben escoger una sola variable, pero esa variable tiene que ser cuantitativa. ¿Listo? Ahora en la plantilla les voy a mostrar qué variables pueden escoger. ¿Listo? Para estos dos ejercicios de variables cuantitativas, nosotros no estamos teniendo en cuenta el año, porque el año son números, pero digamos que aquí como variable no lo estamos teniendo en cuenta, ¿listo? Porque por ahí en algunos foros, algunos han escogido la variable año y esa no se puede seleccionar. Para el ejercicio 3, que ese digamos no lo vamos a explicar ahora, pero pues les puedo ir adelantando, que deben escoger dos variables cuantitativas también. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí dice que puede escoger la variable rendimiento y ciclo del cultivo. ¿Por qué es importante que ustedes ingresen con tiempo? Porque si su compañero ya escogió el literal C, usted ya no lo puede volver a escoger, no se pueden repetir. Por eso son 5 opciones y hay 5 estudiantes en cada grupo. Si uno ya escogió rendimiento, entonces para el segundo ejercicio no lo puede volver a escoger. Si el compañero escogió rendimiento y ciclo del cultivo, usted puede escoger rendimiento, pero lo combina con otro. ¿Listo? Porque hay veces que las variables no alcanzan, entonces pueden repetir una de las dos, pero no las dos. Y recuerden que tienen que ser variables cuantitativas. ¿Listo? Entonces lo primero que tienen que hacer los que no lo han hecho es ingresar al foro, dejan el mensaje, yo escojo, bueno, con la tablita donde hagan la elección de lo que van a hacer. ¿Listo? Bueno, esta parte aquí no es tan importante. Ya pues ustedes saben que todas bueno, las guías, los trabajos que hagan pues deben ir alineados con las normas APA. Aquí ustedes pueden pegar la leída para que se documenten un poco. Y en la última parte aparece la rúbrica de evaluación, que esto sí es muy importante porque aquí aparece nosotros como tutores, ¿qué le vamos a evaluar a cada uno de ustedes? ¿Listo? Quiere decir que si nosotros nos equivocamos en la calificación, que puede pasar, es algo normal. Ustedes antes de pronto de ir a hacer el reclamo o hablar con el profe, pues usted va y mira la rúbrica de evaluación para saber por qué el profesor no le puso, en este caso, 30 puntos, que vale el primer ejercicio. El profesor no le puso 30 sino que le puso 20. Entonces, bueno, pero ¿por qué? Entonces usted aquí en la rúbrica se va a dar cuenta si fue que le faltó algo. ¿Listo? Entonces es muy importante que lean esta rúbrica de evaluación.
porque cada ejercicio tiene un puntaje. Por ejemplo, aquí el ejercicio 1 tiene 30 puntos. ¿Listo? Aquí está una parte del ejercicio 2, tiene 35 puntos. El ejercicio 3 también tiene 35 puntos. La participación en el foro, es muy importante que ustedes ingresen, hagan la lección y aparte de eso, pues interactúen con sus compañeros y con su tutor. Esa participación en el foro tiene 10 puntos. Y lo último, que usted entregue el trabajo consolidado, que lo entregue a tiempo, que lo entregue, digamos, con las condiciones que se les pide, que esa parte tiene una calificación de 5 puntos. Eso entonces, para que ustedes vean, pues pueden coger la guía y pegar una leída con anterioridad para que sepan que se les va a evaluar. Esa es la guía. Ya ustedes pues con tiempo se detienen y la leen. ¿Listo? Entonces ahora les voy a mostrar la plantilla que ustedes van a desarrollar. Entonces, para los que de pronto no han hecho el ejercicio, ustedes ¿ingresan qué? Ingresan a su campus, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en este foro. En este foro aquí yo les dejo el mensaje. Ustedes lo leen y aquí en la parte de abajo está la plantilla que dice fase 2 organización plantilla 16/4/2024 que es un Excel. Espérenme, déjenme les comparto pantalla para que puedan observar. Listo, entonces acá. Aquí estoy en el foro de un grupo, ¿sí? Entonces el primer mensaje fue este que yo envié, donde les hago la bienvenida a la actividad y siempre en todos los foros el mensaje inicial va a contener estas dos cosas. La plantilla, en todas las fases nosotros les vamos a entregar una plantilla para que ustedes trabajen sobre ella. ¿Listo? Entonces dice fase 2 que es el Excel. Ustedes van a trabajar sobre ese Excel, porque es que ya he revisado algunos foros para hacer retroalimentación y están trabajando sin la plantilla de Excel. Y si no lo envían la plantilla de Excel, no se va a tener en cuenta para calificación. ¿Listo? Y aparte de eso, pues está la guía de actividades que fue la que les acabé de mostrar. Saquen todas las actividades antes de todo, ingresen al foro, descarguen plantillas, descarguen guías y escojan los ejercicios que van a desarrollar. Aquí, por ejemplo, una compañera ya escogió que va a trabajar en el ejercicio 2 y el ejercicio 3. ¿Listo? Algo importante acá. En este periodo, la directora de curso compartió, digamos, el mensaje inicial de muchos foros. Por ejemplo, yo aquí les voy a mostrar en este foro. Digamos acá. Entonces acá, yo soy el tutor del curso y mi nombre es Diego, ¿sí? Sino que la directora del curso, que es Dayan Caterine Campos, ella abrió estos foros, ¿sí? Pero pues para que ustedes tengan en cuenta que ella no es la tutora del curso. Sí, yo por aquí más abajo pues hice ya la presentación de que yo iba a ser el tutor, entonces para que lo tengan en cuenta, cuando haya alguna duda, por favor ingresen al perfil del tutor de ustedes, sino al del director de curso. ¿Listo? En algunos casos les va a aparecer dos foros acá. Entonces le aparece este que está aquí, que es el que abrió Dayan Catherine, que es la directora de grupo, y debajito le va a aparecer otro. Ese otro fue el que abrió el tutor de ustedes. Entonces van a trabajar con el que abrió el tutor de ustedes. ¿Listo? En algunos grupos, que son pocos, va a estar Dayan Catherine, que va a ser la directora de curso, pero también va a ser la tutora de curso. Pero pues en la otra donde aparezcan dos foros, van a trabajar con el del tutor y no con el de la directora. ¿Listo? Para que no tengan inconvenientes porque puede que envíen mensajes a la directora, pero no le envíen al tutor, para que lo tengan en cuenta en este caso. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes descarguen la plantilla, les va a aparecer esto. Esta es la plantilla con las que ustedes van a trabajar. Así, esta es la que está en el foro. Espérame, les comparto la plantilla, no sé por qué me pasa. Ya, entonces, esta es la plantilla. ¿Listo? Aquí la primera parte, pues es la portada y no hay necesidad de enfocar en nada. Aquí aparece situación y caracterización, pues ustedes aquí leen la situación problema, que es la misma que aparece en la guía de actividades. Aquí les aparecen las variables. ¿Listo? Entonces aquí nosotros discriminamos entre variables cuantitativas, que son estas, y variables cualitativas, que son estas. ¿Listo? En la tercera hoja está la base de datos. Aquí están todos los datos que estamos tomando, ¿sí? Digamos que si ustedes lo quieren revisar,
pero pues ya todo eso está seleccionado más adelante. Todo esto son la base de datos con la cual estamos trabajando. Y después viene lo que empezamos a trabajar nosotros. Ejercicio uno. Entonces aquí pues simplemente son los conceptos que les decía en la guía de actividades. Entonces simplemente si usted escoge el literal A, pues trabaja media, mediana y hace la infografía y la comparta en el foro. ¿Listo? Si lo quieren agregar aquí la infografía, pues la pegan aquí, le toman un pantallazo y la pegan acá como para que el tutor evidencie que ustedes la hicieron. Ese es el ejercicio uno, no es más. El ejercicio 2, ya aquí viene lo que la teoría que estábamos explicando ahora. ¿Listo? Entonces aquí en la parte izquierda dice variable cuantitativa escogida y entre paréntesis seleccione de la lista desplegable. ¿Qué quiere decir? Yo me voy a ubicar acá, en este caso dice área cosechada y ustedes observan aquí al lado derecho que aparece una flechita. Cuando yo le doy clic, me aparecen estas opciones. Estas que aparecen aquí son las variables con las cuales ustedes pueden trabajar. ¿Listo? No pueden trabajar con ninguna que no aparezca en esta lista. Es decir, que si usted va a ir al foro, antes de seleccionar la variable en el foro, pues venga y mire qué variables hay. Entonces puede escoger área sombreada, área cosechada, área no cosechada, tiempo de producción y rendimiento. Con cualquiera de ellas usted puede trabajar. Ahí está área cosechada, pero si yo selecciono rendimiento, ustedes van a ver que de una vez cambian los resultados, ¿cierto? Si yo selecciono tiempo de producción, de una vez me cambian. Si yo selecciono área no cosechada, de una vez me cambian. ¿Listo? Y ahí van cambiando todas esas opciones que tengo ahí. ¿Listo? Ahora les voy a explicar cómo se diligencian, pero aquí está. Esta partecita de acá, que es para poder empezar, estos son los pasos que yo les expliqué en las diapositivas, para después determinar cuántos intervalos hay y cuál es la amplitud de cada uno de ellos. ¿Listo? Aquí ustedes ven dos tablas de frecuencias. La de la izquierda es para datos agrupados, que es la que necesita intervalos. La de la derecha es para datos no agrupados, que es la que se hacen con los datos sueltos aquí de una vez. Ustedes no tienen que desarrollar las dos. Dependiendo de la variable que ustedes escojan, toca mirar si es para datos agrupados o si es para datos no agrupados y hacen la tabla que le corresponde. ¿Listo? No tienen que hacer las dos tablas, solamente una, para que lo tengan presente. ¿Listo? Aquí seguimos bajando y aquí dan las opciones de los espacios donde voy a colocar los gráficos. Entonces, aquí va el histograma o el diagrama de barras, que lo voy a sacar, el diagrama circular, el polígono de frecuencias. Estas dos preguntas se responden con base a los resultados que se obtengan en la tabla, pero pues eso ya lo vamos a ver ahorita con el ejemplo práctico. Aquí vienen las medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda. Hasta aquí va a llegar la exposición del día de hoy. ¿Listo? Ya de aquí desde medidas de posición, eso lo van a explicar en la próxima web los compañeros. Entonces, de aquí para abajo ya empiezan la próxima web. ¿Listo? Pues yo lo dejaré hasta ahí como para que no se confundan y vayan avanzando esta semana para que en la próxima ya pues tengan la opción de continuar con los otros ejercicios. ¿Listo? Esta es la plantilla. Bueno, y aquí en la última parte aparece una interpretación de resultados, las medidas de dispersión que también se ve dentro de 8 días y unas preguntas. Y el último ejercicio es el ejercicio 3, que aquí es donde deben escoger las dos variables. Entonces aquí también le da la opción. Miren que aquí está la opción de cambiar. Entonces, con las mismas variables que usted escogió en el foro, viene y las selecciona acá, dependiendo de las que haya, las que tenga, y con eso hace el ejercicio, pero pues esta parte se explica en la próxima web. Ahí terminé el ejercicio número 3. La última parte, ustedes aquí van a tomar un pantallazo de lo que estamos haciendo ahora, en cualquier momento, eso no interesa, y lo van a pegar acá, con el pantallazo y lo pegan acá como evidencia de que ustedes participaron en la web. Miras que la participación en la web también hace que, pues digamos que tengan la calificación máxima, y si no participan, pues hace que le baje un poco de puntos. Y la bibliografía, pues aquí es teniendo en cuenta las normas APA, colocan donde consultar. ¿Listo? Esta plantilla es la que ustedes tienen que trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo me vengo para acá, para el ejercicio 2, se van a dar cuenta que si selecciono cuántos datos salen, le doy Control Shift y tecla hacia abajo, y por acá me dice que son 450 datos. ¿Listo? Todos tienen la misma cantidad de datos, la plantilla es igual para todos. 450 datos. Listo. Entonces, digamos que esa es la plantilla con la que ustedes van a trabajar. Ahora, nosotros vamos a hacer un ejemplo similar con una plantilla que trabajamos en periodos anteriores,
que el ejercicio es muy similar al que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Yo voy a ir explicando, de todas formas, como les decía, si tienen dudas, inquietudes, la web queda grabada o ya ustedes pueden participar en los IPAs con sus tutores o pueden escribirle por los diferentes medios de comunicación que ellos tienen para resolver ya dudas concretas de pronto de que, no, es que yo hice el ejercicio y me dio 448. Eso aquí no lo podemos resolver, sino que ya ustedes, cada uno con sus tutores, en todo este tiempo que tienen para que lo desarrollen, lo van haciendo. Entonces yo aquí tengo, les voy a compartir una plantilla que es muy similar a la que ustedes están haciendo y les vamos a explicar hasta medidas de tendencia central cómo hacen para sacar esos valores. ¿Listo? Entonces miremos. Miren que aquí el esquema de esta plantilla es exactamente igual a la anterior. Entonces aquí vamos a trabajar una variable que se llama precio. Entonces supongamos que esto es el precio de algún producto. ¿Listo? Entonces aquí empezamos. Aquí sí necesito que estén muy atentos y presten atención para que no se vayan a confundir. ¿Listo? Igual pues como queda grabada la web, pues pueden en cualquier momento revisar. Entonces empezamos a diligenciar estos espacios que aparecen aquí en blanco. El primer espacio dice N mayúscula. En estadística siempre la N mayúscula es el total de datos. Entonces yo voy a empezar a mirar cuántos datos están acá. Pero Excel yo no voy a empezar a contar uno, 2, 3, 4, 5, sino que voy a seleccionar toda esta columna para saber cuántos hay. Tampoco necesito hacer esto que yo estoy haciendo en este momento. ¿Listo? Simplemente, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar al mismo tiempo Control, Shift, que es la flechita que está ahí debajo de Enter, y la tecla que tiene la flechita hacia abajo. Si observan que de una vez se seleccionan todas, y aquí me muestra que tengo 450 datos. O sea que, digamos, en este caso, esta base de datos, pues es igual, la cantidad de datos es igual a la que ustedes están trabajando, que son 450. ¿Qué vamos a hacer para que me facilite el trabajo y no tenga que estar seleccionando todos estos datos en cada momento que voy a trabajar? Entonces me voy a ir por aquí arribita. El Excel es muy importante y me facilita muchas cosas. Entonces yo voy a ir aquí arriba donde dice fórmulas, ¿sí? Aquí en la parte superior dice fórmulas. Y por aquí hay una opción que dice asignar nombre. Le doy clic y aquí le voy a colocar un nombre a esa variable. Como para mí se llama precio, pues yo voy a seguir diciendo que se llame precio. Entonces, dejo el nombre que tiene ahí, él digamos que me lo coloca de una vez el nombre que aparece allá y lo voy a aceptar. ¿Listo? Ahí ya le voy a aceptar. ¿Para qué hago eso? Para que cuando me toque volver a seleccionar todos estos datos, no tenga que coger otra vez con lo mismo, sino que coloco el nombre que me aparece allá y él inmediatamente me va a tomar los datos que necesito. ¿Listo? Entonces voy a empezar. El Excel me da la opción de contar sin necesidad de yo empezar a contar. Hay un comando que me dice, coloco igual, contar. Entonces colocan las primeras iniciales y ya aparece. Y aquí me dice que coloque el valor 1. ¿Listo? Entonces yo aquí voy a colocar la opción que seleccioné como precio y le doy Enter. ¿Listo? No sé si lo hice muy rápido. Espero que me lo vuelvo a hacer. Me voy para acá donde está la N mayúscula, coloco contar, selecciono la opción contar y acá donde abre el paréntesis voy a colocar la variable. Si yo no le puse un nombre, me tengo que venir para acá y seleccionar los 450 datos. Pero como yo ya le asigné el nombre, no necesito volver a hacer eso, sino que solamente coloco el nombre que ubiqué allá, que yo le puse precio. Entonces coloco precio y ustedes observan que aquí me aparece precio así como en una tablita con azul. Le doy doble clic y le doy enter. Y él de una vez hace el conteo de los datos que son 450. ¿Listo? Si son 450 y aquí me dio 430 fue porque no seleccioné todos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger el valor máximo y el valor mínimo. ¿Para qué los hago? Para hallar el rango, que fue lo que yo les expliqué por allá atrás en las fórmulas. ¿Listo? Entonces el X máximo, vuelvo, igual, máximo, por aquí aparece max, y me pide que coloque también las celdas que voy a mirar cuál es el máximo, pero le vuelvo y le coloco la variable que es precio. Vuelvo y la selecciono, le doy enter y él de una vez me digita cuál es el valor máximo que estoy trabajando.
¿Listo? Lo mismo hago para el mínimo. Igual min, por aquí aparece min, que son las tres iniciales de mínimo, y vuelvo y coloco precio. Selecciono. Miren que cuando yo selecciono precio, aquí de una vez él me toma en azul la parte que está sombreada. ¿Listo? Le doy enter y me genera el valor mínimo. ¿Qué quiere decir? Que el precio mínimo son 2.795 y el precio máximo son 559.899 del artículo que estemos trabajando. En este caso, pues no nos interesa eso. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo el máximo y el mínimo. ¿Para qué hallo estos valores? Para después saber cuál es el rango. Acuerden que el rango, a pesar de que aquí está la fórmula, es el valor máximo menos el mínimo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a colocar igual, siempre que inicie, que quiera colocar una fórmula en Excel, debo utilizar el igual. Coloco igual, me dice que escriba el X máximo. Yo no voy a escribir el número, sino que ya lo tengo. Entonces, simplemente selecciono la celda donde está el máximo, que es esta, y le resto la celda donde está el mínimo, que es esta. Ahí ustedes ven que aparecen de una vez en azul y en rojo para diferenciarlas. Le doy Enter y me genera el valor. O sea que el rango para mí es este valor, 557.104, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Listo? En este caso, miren que aquí me aparecen dos decimales con 00. Si yo quiero quitar decimales, lo selecciono y aquí en esta opción me dice si quiero quitar o agregar. Ahí estoy agregando, pero con esta opción voy quitando porque pues los decimales en este caso no me sirven porque son valores enteros. ¿Listo? Igual eso ahí no interviene mucho en el ejercicio. Si lo quieren hacer, lo hacen, si no, pues lo pueden dejar así. Bueno, ya sé que el rango es este valor. Acuérdense que el rango me sirve para después mirar la amplitud. Ahora voy a mirar cuántos intervalos debo generar en esa tabla de frecuencias. Estamos haciendo la de datos agrupados. Entonces voy a empezar a mirar. ¿Qué hago? La regla de Sturges, que fue la que está allá en la diapositiva. 1 más 3.3. Ah, bueno, perdón, es que me falta el igual. Acuérdense que siempre la fórmula debe tener un igual. Igual 1 más 3.3 por, aquí el por es el asterisco que aparece ahí con el más, le dan Shift y el signo, la tecla donde está el más para que aparezca el asterisco, le coloco log, aquí de una vez él me genera el comando de logaritmo y aquí coloco el total de datos, que son 450. Si ustedes quieren escriben 450 o vengo y selecciono la celda, le doy enter. Uy, ¿por qué me dio este valor? Perdón, hay algún error acá porque me dio un valor muy grande. Ah, es que quedó con 33, miren acá. Voy a colocarle coma. Listo, ahora sí. Es que en el 3.3 le puse punto y es con coma. Entonces me dio 9,76. Esta es la cantidad de intervalos que voy a hacer. Pero ¿qué pasa? ¿Será que yo puedo hacer 9.7 intervalos? No. Los intervalos es entero. O hago 9 o hago 10. Para eso, ¿qué hago? Pues aproximar. Recuerden que cuando uno aproxima, si el número que está aquí después de la coma es igual o mayor a 5, lo paso a 10. Si es menor que 5, lo dejo en 9. Pero pues Excel también me puede hacer eso. Entonces yo simplemente por eso aquí hay otra celdita aquí al lado derecho que está de naranja para redondear. Entonces yo le doy igual, redondear, por aquí aparece redondear, mírenlo acá, y selecciono la celda que quiero redondear. Y el Excel me dice, perdón, me pide número, mire que aquí me da la opción número, que ya lo seleccioné, punto y coma, ah, número, punto y coma, y me dice número de decimales. ¿Cuántos decimales quiero? Como yo necesito que los intervalos sean enteros, no necesito decimales, entonces coloco 0 y le doy enter. Y ahí me genera de una vez el 10. Voy a quitar los decimales para que quede solamente en 10. ¿Listo? Entonces recuerden, si usted lo quiere hacer manual, simplemente si usted sabe redondear, coloca aquí 10. Si no sabe, pues simplemente coloca la opción de redondear en Excel, selecciona la celda y le coloca que 0 decimales y él ya me generó 10 intervalos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo utilizar los 10 intervalos que me aparecen acá. ¿Listo? Si por ejemplo aquí me hubiera dado 5, pues solamente debería llegar hasta el 5 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de datos que tenga. Listo. O sea que ya sé que necesito utilizar los 10 intervalos. No me puede quedar ninguno en blanco. Ahora voy a mirar cuál es la amplitud. Cuánto va desde el mínimo hasta el que sigue y así hasta llegar al último. Para eso utilizo la fórmula que vimos, que era el rango dividido en el número de intervalos. ¿Listo? Entonces vuelvo y hago igual el rango que ya lo tengo, que es este valor de acá,
y lo divido, que es con backslash, que es la tecla que aparece con el 7, le dan Shift y el número 7 y le aparece esta opción, que es el de dividir, y ahora coloco el número de intervalos que es 10, ¿listo? O esta celda de acá. Le doy Enter y me está diciendo que esta es la amplitud del intervalo. O sea que todos los intervalos deben tener una amplitud de 55.710,40 unidades. ¿Listo? Estas son las fórmulas que utilizábamos, que yo le expliqué allá en la diapositiva anteriormente. Ahora con estos valores que yo tengo acá, debo empezar a crear estos intervalos. ¿Listo? Pero pues vamos a ver que Excel me facilita mucho y no hay necesidad de hacer muchas operaciones. Solamente pues colocar bien los comandos, colocar bien los valores y esa partecita. ¿Qué va a pasar? En el primer intervalo el mínimo debe ser el valor mínimo que tenemos y en el último intervalo el máximo debe ser el máximo valor que tenemos en este caso. O sea que el valor mínimo ¿cuál es? El que ya tenemos aquí arriba. ¿Listo? Que es 2.795. Yo no voy a escribir el valor, sino que ya como lo tengo en la celda, voy a colocar igual y selecciono la celda del mínimo, que es esta, y le doy Enter. Él inmediatamente me genera el resultado ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Como el tamaño del intervalo tiene que ser este o la amplitud, o sea que yo voy a coger ese mínimo y le voy a sumar la amplitud. A todos tengo que sumarle para que todos me queden con la misma amplitud. Acuérdense que todos tienen que tener la misma, no pueden quedar con diferente. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Igual. Selecciono el valor que tengo aquí en el mínimo y le voy a sumar el máximo, la amplitud, perdón. Le voy a sumar la amplitud, que es la celda donde está este valor, que fue el que hallamos ahora, y le voy a dar Enter. ¿Listo? Él inmediatamente me lo suma. ¿Qué quiere decir? Que el primer intervalo voy a tomar los valores del precio que estén entre 2.795 y entre 58.505,40. Ya la amplitud de él me está diciendo que es 55.710, que es la que tenía acá. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Como la amplitud para mí es la misma en todos los intervalos, entonces acá donde yo puse la celda de la amplitud, la voy a fijar. ¿Cómo se fija? Con el símbolo de dólar o de dinero. Esto le coloco antes de la F y antes del 8 este símbolo. ¿Para qué? Para que todos los intervalos me tomen ese resultado en todos. ¿Sí? Porque es algo común, debe estar en todos. Esta celda de acá del mínimo no lo hago porque el mínimo varía para cada uno de los intervalos. Le doy Enter y me genera el resultado. ¿Listo? ¿Qué pasa? Como son variables continuas, yo debo, digámoslo así, valga la redundancia, debo continuar en el número que me quedó anteriormente. O sea que el máximo que me quedó aquí pasa a ser el mínimo del siguiente intervalo. ¿Listo? O sea que aquí yo voy a colocar igual y voy a seleccionar el valor anterior en el máximo y le doy Enter. Estos dos valores tienen que ser iguales. Eso no pueden cambiar. ¿Listo? Con que yo haga este proceso solamente la primera vez, ya tengo para que el Excel me genere los otros resultados sin necesidad de seguir haciendo lo mismo. Si usted quiere seguir haciendo el mismo proceso, lo sigue haciendo, pero pues va a tardar más tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pararme aquí donde está el mínimo, selecciono aquí en el punto de la esquina y bajo. Cuando yo hago esto, él automáticamente me genera unos valores. ¿Listo? Ahora voy a hacer lo mismo con el máximo. Me ubico aquí en la celda, en el punto y bajo. Observen que apenas yo hago eso, él de una vez genera los valores. Aquí ya me está haciendo todo el proceso. Ya me generó 10 intervalos. Miren, me generó 10 intervalos. Y miren que el valor mínimo empieza en el mínimo que teníamos aquí arriba. Y el valor máximo, que es este que lo va aquí a sombrear con amarillo, es el mismo valor que genera aquí en el máximo. Esto es importantísimo que ustedes lo observen en el ejercicio. El mínimo tiene que ser igual y el máximo tiene que ser igual a los valores que hallamos aquí arriba. ¿Listo? Se salió. Qué pena, no me deja compartir. ¿Alguien está compartiendo pantalla? Espérame que es que hubo un problema aquí y no me deja compartir pantalla. No sé si alguien por ahí equivocadamente le dio compartir pantalla y me sacó a mí.
Espérame, ya miro qué soluciono y ya les continúo. Ahí me escuchan, qué pena, es que hubo un error acá, no sé qué pasó. Esperen un momento, es que hubo un problema con mi computador y no sé por qué me salió, estoy aquí ingresando a otro. Bueno, leía los comentarios, disculpen que hubo un error ahí como de conexión y no sé por qué me sacó de la web y no me dejó volver a compartir ni hablar. Me tocó ingresar a otro computador, qué pena. ¿Listo? Vamos a hacer el proceso nuevamente para los que quedaron con dudas, pues para que lo resolvamos porque este es el paso, digamos que este es el paso más complicado y más importante de la tabla de frecuencias. Ya lo otro vamos a observar que es muy fácil. Entonces vamos a ver, aquí va el X mínimo, ¿listo? Siempre voy a iniciar con el X mínimo que ya lo tenemos aquí arriba y debe finalizar en el X máximo que ya lo tenemos aquí arriba. Entonces vamos a empezar aquí igual y coloco el mínimo, en este caso lo tenemos aquí que es 2795 y lo doy enter. ¿Listo? Ya me genera el valor. El intervalo debe tener la misma amplitud, o sea que a todos yo le voy a sumar la amplitud que obtuvimos, que es 55.710, que es la celda F8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le doy igual, selecciono el valor mínimo que tenía y le voy a sumar la amplitud. ¿Listo? Yo les decía que como la amplitud debe ser igual en todas, para eso fijo la fórmula y para fijarla simplemente selecciono el símbolo de pesos o de dólar y antes de la letra y antes del número y le doy enter. ¿Listo? Así como lo pueden observar ahí. Al darle enter me genera el valor máximo del primer intervalo. O sea que en el primer intervalo yo voy a tener en cuenta los valores que estén entre 2.795 y entre 58.505. ¿Listo? Esos son los que voy a tener en cuenta en ese caso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Eh, el valor máximo que obtuve tiene que ser el mínimo del siguiente intervalo para que haya una continuidad. Si aquí terminó en 58.505, aquí debe empezar en 58.505. ¿Listo? No se puede, digamos, arrancar de un número más grande, pero tampoco de uno más pequeño. Tiene que arrancar desde ahí. Entonces aquí voy a colocar el valor anterior, o sea que lo voy a dar igual y selecciono el máximo del intervalo anterior y le doy enter. ¿Listo? Miren que este valor es igual a este. Aquí lo único que voy a hacer es
arrastrar porque ya el Excel me genera los resultados solo. Entonces selecciona acá, arrastra hasta el intervalo número 10, me genera ceros, pero ahorita apenas arrastre esta columna de acá, ya me genera el valor, los valores que son. ¿Listo? Les decía que qué es lo que tiene que ocurrir, que este valor máximo, que lo voy a sombrear aquí con amarillo, debe ser igual al máximo que habíamos hallado aquí, que si ustedes lo comparan es el mismo. Y el valor mínimo que habíamos hallado aquí, que lo voy a sombrear con, bueno, con azul, debe ser el mismo al valor que aparece aquí, que también estoy sombreando con azul. ¿Listo? Y esos son los intervalos. Ya tengo 10 intervalos que inician el valor mínimo y terminan el valor máximo. Y si ustedes empiezan a hacer las cuentas, todos tienen la misma amplitud. ¿Cómo hago para saber la amplitud? Cojo el máximo del intervalo y le resto el mínimo. El máximo y le resto el mínimo y se van a dar cuenta que todos tienen la misma amplitud. ¿Listo? Luego de tener esto nos vamos con la marca de clase. En la marca de clase decía que era el punto medio de cada intervalo. Acuérdense que cuando me dicen punto medio es el promedio de ellos dos. O sea que si a mí me dicen punto medio entre 0 y 10, entonces es el 5 porque 0 más 10 da 10 y dividido en 2 da 5. Entonces aquí voy a hacer esa fórmula. Voy a coger estos dos valores, el límite inferior y el límite superior, y los voy a dividir en 2. Voy a colocar igual. Aquí debemos tener en cuenta algo. Las matemáticas, el orden de las operaciones. Sí, no sé si ustedes sepan, pero las matemáticas tienen un orden en sus operaciones. Primero, cuando usted hace una operación en la calculadora y coloca varias, digamos, sumas, restas, multiplicaciones, la calculadora primero multiplica y después suma o resta, porque ese es el orden que hay. O si no, pues utilizo paréntesis. Por ejemplo, les voy a hacer aquí el ejemplo para que sepan cómo es. Yo voy a sumar estas dos celdas y la voy a dividir en dos, ¿cierto? Porque así se halla la marca de clase, que es el punto medio. Cojo la celda primera, que es esta, le sumo la celda del máximo y si le coloco dividido en dos, me va a generar aquí un resultado que es el siguiente. Me generó 32.048. ¿Ves? Le hice una. Ah, no, el Excel también lo hace inteligentemente, qué pena. Pensé que no lo hacía. En el caso de que genere un valor que no sea el mínimo, lo mejor es colocarle aquí un paréntesis. ¿Listo? Ya con el paréntesis, ya ahí sí pues le estoy diciendo, le estoy dando la orden de que primero suma y después divide, porque hay veces que si no le coloco el paréntesis, el primero divide y después suma y estoy haciendo la operación al revés. En este caso, pues el Excel me hizo cualquiera de las dos formas me sirve. Aquí con el primero que halle, ya saco los demás. Arrastro y me genera todos los valores. ¿Listo? Entonces miren que aquí todos los valores son el punto medio entre cada uno de ellos. Por ejemplo, usted puede mirar, aquí inicia en 39.000 y termina en 44.000 y dice que el punto medio es 42.000, que si ustedes pues lo analizan y lo hacen, se van a dar cuenta que sí es. ¿Listo? O sea que la marca de clase que hago, sumo los dos límites y divido en dos. Y ya, con el primero que haga, arrastro y me genera todo el resultado. ¿Listo? Vamos con la frecuencia absoluta. En este caso, el Excel también me genera los resultados de una vez. Entonces, aquí, ¿qué hago? Coloco igual, frecuencia, ¿listo? Recordemos que la frecuencia absoluta es cuántos valores hay entre este intervalo. O sea que yo voy a mirar de esos 450 números, cuántos están entre 2.795 y entre 58.505. Presten atención acá. Cuando yo coloco frecuencia, entre paréntesis me dice, coloque los datos. Los datos son los 450 de allá. Espérenme porque cambié de computador, me toca seleccionar acá. Voy a asignarle el nombre como lo hicimos al inicio, porque cambié de computador, entonces de pronto no me lo lee. ¿Listo? Te lo voy a colocar aquí donde dice fórmulas. Ve, me tomo valores diferentes. No. Fórmulas. No me deja asignar nombres, ya lo ha asignado. Aquí ya. No aparece. Además, hacemos el proceso que hicimos ahorita. Selecciono. Voy allá arriba a asignar nombre. Acuérdense, no me da la opción de asignar nombre. Bueno, ya está seleccionado en este caso, pues se puso motor, pero pues ya sabemos que es precio. Y aquí en los grupos, o sea, aquí le colocan el nombre que le asignó a la variable. Lo que pasa es que en este computador le han asignado el nombre de motor, ¿listo? Pero pues es lo mismo que habíamos trabajado antes.
Y acá después dice grupos. En los grupos voy a seleccionar las celdas del máximo. Presten mucha atención acá. Selecciono las celdas del máximo y lo arrastro hasta el penúltimo valor. Miren que el último, o sea, hasta el intervalo número 9 lo selecciono, cierro paréntesis y le doy enter. ¿Listo? Y él inmediatamente me hace el conteo. Entonces miren que de una vez me generó valores. Aquí están los valores y el total, que es este valor de acá, me dio 450, que es el valor total del ejercicio. ¿Listo? Entonces, repitamos el proceso un momento para los que, porque este es donde más se han confundido en periodos pasados. Doy igual, frecuencia, que es el que me va a contar cuántos hay, lo selecciono, coloco los datos, en este caso yo le llamé a la variable motor, ustedes pueden llamarla como ustedes quieran, ahí me genera punto y coma, y me dice coloque grupos. ¿Qué voy a colocar en los grupos? Voy a seleccionar los X máximo hasta el penúltimo intervalo, que es el número 9. Cierro paréntesis, le doy enter y inmediatamente me genera todos los valores de la frecuencia absoluta. ¿Para qué me sirve esto? Aquí dice que hay 344 datos que están entre 2.795 y 58.505. ¿Listo? Aquí algunos valores me dieron cero. Ahí no hay problema porque quiere decir que no hay ningún valor de ellos que se encuentre entre este intervalo. ¿Listo? Y ahí tienen ya digamos la frecuencia absoluta. Hay algunos computadores que han presentado algunos problemas y le genera, digamos, le dan eso y no genera los valores que son. Otra opción es la siguiente. Colocan igual, frecuencia, ¿cierto? Lo mismo que hicimos ahorita. Los datos son lo mismo, motor. Seleccionan aquí la opción de motor, punto y coma, y van a seleccionar no hasta el 9 sino hasta el 10. ¿Listo? Miren que aquí ya seleccioné los 10 intervalos y le dan enter. Él inmediatamente me genera aquí un error. ¿Cierto? Un desbordamiento. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ese desbordamiento lo voy a arrastrar hasta el último intervalo y me genera todo el desbordamiento. Entonces, no quiere decir que esté mal, sino que toca hacer algo. Me voy aquí arriba donde, en esta opción donde uno coloca las fórmulas, ¿cierto? Aquí donde estoy sombreando. Me ubico acá y le voy a dar al tiempo Control Shift Enter. Y él de una vez me genera los valores. ¿Listo? Son dos opciones porque ahí depende como el computador que algunos tienen no le genera con la primera opción, entonces hacen la segunda. ¿Listo? La única diferencia, ¿cuál es? Volvámoslo a hacer un momento para que quede claro. Coloco igual, frecuencia. Esto es lo más complicado de hacer en esta tabla. Frecuencia. Selecciono los datos que yo los llamé motor, punto y coma, ¿cierto? Y en los grupos, si no me funcionó con hacer hasta el 9, entonces lo voy a hacer hasta el 10. ¿Cierto? Si me funcionó hasta el 9 pues no hay necesidad de hacer más. Digamos que con el 9 no funcionó, entonces voy hasta el 10, le doy Enter y me genera desbordamiento. Entonces, aquí no se asusten, simplemente arrastran hasta el intervalo número 10 y en todos va a generar desbordamiento. Se van para aquí arriba donde se describen las fórmulas, aquí en esta ventanita, le dan Control Shift Enter y él inmediatamente genera los resultados. ¿Listo? Y esa es ya las frecuencias que necesito en ese caso. Estas son las frecuencias absolutas que recuerden que es cuántos valores se encuentran entre este intervalo y entre cada uno de ellos. Vamos con la frecuencia relativa. Acuérdense que la frecuencia relativa sirve para hallar porcentajes y se hace con una división. Voy a dividir cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Con hacer una ya tengo para las demás. Coloco igual. Entonces cojo la primera frecuencia absoluta que es esta, dividido, recuerden que es con shift y el backslash que aparece encima del número 7, la tecla del número 7, y selecciono el total de datos que es 450. ¿Listo? Como yo necesito para todos que sea 450, entonces aquí en este caso, la celda G24 la voy a fijar. Entonces le coloco los símbolos de pesos y él me genera este resultado. Lógicamente, miren que son 450 datos, pero de ellos hay 344 en el primer intervalo, o sea que la mayoría se encuentran ahí y por eso aquí me da un porcentaje tan grande. ¿Listo? Voy a arrastrar esta parte de acá y él inmediatamente me genera los valores de una. No necesito hacer uno por uno, sino que solamente arrastro y ya me genera todos los valores. Listo, ya observan ustedes los porcentajes de los valores que se encuentran en cada uno de los intervalos. O sea que el intervalo que mayor datos tiene es el primero, que es entre 2.795 y 58.505, y los que menos tienen es el 8 y el 9, que no tienen ningún dato en ese caso. ¿Listo?
La frecuencia absoluta acumulada, entonces yo les decía que es ir sumando la que sigue hasta que termine, ¿cierto? Entonces, como yo no he iniciado en la primera, voy a colocar, pilas que aquí es frecuencia absoluta, o sea que voy a trabajar con esta, ¿listo? Con esa es con la que voy a trabajar. Entonces, ¿qué hago? Voy y selecciono el primero que es 344 y le doy Enter. Este valor siempre va a ser igual, el 344 va a ser igual a este de acá. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Le voy a ir acumulando lo que sigue. Acumular es sumar. Entonces simplemente selecciono la anterior, que es 344, y le sumo la que sigue, que es la del 83. Le doy Enter. ¿Listo? Aquí arrastramos y él inmediatamente me genera todos los valores. ¿Qué tiene que ocurrir? Que la última celda de acá del intervalo número 10 tiene que ser igual al total de datos, o sea, 450. Este valor de acá no puede ser diferente al total de datos, que es 450. ¿Listo? Y el proceso con la frecuencia relativa acumulada es exactamente igual al anterior. Entonces simplemente coloco igual y selecciono lo mismo, pero con la frecuencia relativa. Entonces selecciono la primera, que es esta, y le doy Enter. Me voy para la segunda, que es la de acá. Coloco igual, selecciono la anterior y le sumo la que sigue, que es este 18,44. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué aquí aparece con decimal y aquí con porcentajes? Eso no tiene nada que ver, simplemente es el cambio entre decimal, pero ya ahorita les digo cómo pueden cambiar para que le quede o en todo en decimales o todo en porcentajes. ¿Listo? Ya con las dos primeras ustedes arrastran y él le genera todos los valores. Aquí tiene que llegar al 100% en el caso de que esté trabajando con porcentajes o tiene que llegar a 1 en caso de que esté trabajando con decimales. ¿Listo? No sé si hayan muchas dudas. Bueno, ahí de todas formas en el chat nosotros vamos contestando las dudas que tengan. Aquí existe una opción para que todos me queden trabajando con lo mismo y es esta parte de acá. ¿Listo? Ustedes aquí pueden observar. Miren, por ejemplo, acá porcentajes. Si yo le selecciono aquí, todo me va a generar porcentajes. ¿Listo? Y aquí pues puedo agregarle decimales o quitar decimales ya como ustedes quieran. Por ejemplo, este aquí me apareció en porcentajes. Si yo no quiero que aparezcan porcentajes sino en decimales, selecciono aquí estos tres números que aparecen como tres ceros y ya me genera los valores en decimales. ¿Listo? Ya ahí depende cómo lo quieran trabajar. Normalmente lo trabaja uno siempre en porcentajes. Digamos que eso pues no tiene mucho complique y no hay problema si trabajan con uno o con otro. ¿Listo? ¿Me decían que en la frecuencia relativa tienen dudas? Listo. La frecuencia relativa, yo les decía, expliquemos la última vez. Expliquemos la última vez acá. La frecuencia relativa es una división. ¿Qué voy a dividir? Cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces voy a colocar igual, escojo la frecuencia absoluta de esa fila, que es este 344, y lo divido en el total de datos, que es la última fila, la última celda de acá, que es 450, que es la celda G24. Como yo necesito que todos se dividan entre 450, o sea, yo cojo 344, divido en 450, 83 divido en 450, pero para no hacer uno por uno, sino que Excel me facilita el trabajo, voy a colocar aquí el símbolo de pesos o de dólar, ¿cierto? Entonces, este símbolo ya me está diciendo que todos los que yo seleccione ahí para abajo se van a dividir entre este valor. Para eso se hace. Si usted no lo selecciona, les va a generar valores diferentes. Le doy Enter y me genera un valor de 76,44%. ¿Listo? Lo único que voy a hacer es arrastrar. Arrastro hasta la fila número donde está el intervalo 10 y ya me va a generar el valor que es. Aquí está en porcentaje y la respuesta aquí está en números, pero entonces coloquemos aquí porcentajes, que simplemente es cambiarle acá y ya me genera el 100%. ¿Listo? Este valor del 100% debe coincidir con este y este 450 debe coincidir con este. Si no coincide es porque hubo algún error y tengo que devolverme a revisar en qué parte cometí el error. ¿Listo? Y no es más. Digamos que de todo el trabajo que ustedes van a hacer, lo más complejo es esto. Pero si ustedes lo hacen paso a paso, juiciosos con lo que nosotros les estamos diciendo, créanme que no van a tener inconvenientes. Entonces les decía, si lo hace y tiene un inconveniente, no, profe, es que aquí no me sumó 450 sino que 449. Entonces ya digamos que en la web no les vamos a resolver, simplemente contacte a su tutor o participe en los IPAs de su tutor y ahí pues él le resuelve la duda ya específica, ya más, digamos que más personal. ¿Listo? En los foros también, pues la idea es que ustedes vayan haciendo participaciones, van desarrollando, por ejemplo, ejercicio 2, comparten el desarrollo,
para nosotros empezar a hacer retroalimentaciones. Algo que se me olvidó importante es que ustedes deben hacer aportes en el foro con anterioridad. Un ejemplo, si la actividad cierra mañana y usted hace el aporte hoy, pues el tutor no va a tener tiempo para poder hacer retroalimentación. Esto normalmente toca hacerlo máximo 3 días antes. Si lo pueden hacer esta semana, la otra semana, aportes para que su tutor les vaya retroalimentando y les vaya diciendo qué está bien y qué está mal, pues hagámoslo con tiempo, porque al final pues nos llenan de mensajes, mensajes, mensajes y no alcanzamos a retroalimentar a todos. ¿Listo? Entonces ya mi compañero William va a continuar explicándoles cómo se hace cuando la tabla de frecuencias es para datos no agrupados. Listo, muy buenas noches nuevamente y vamos a trabajar entonces para cuando son datos no agrupados. Veía en el chat que están preguntando, profe, ¿qué tabla debo de trabajar? La tabla que usted debe trabajar es de acuerdo a la variable que usted haya escogido. ¿Listo? Entonces, por lo menos, un ejemplo acá muy sencillo. Bueno, acá tengo ya algunos datos. Espere que tengo que correr acá esta. Acá en donde tenemos las variables cuantitativas, acá donde hacemos el desplegar acá aparecen varios datos, kilómetros, motor, pasajero, puertas, precio, probabilidad de efecto. Entonces, si se dan cuenta, precio tiene los datos muy dispersos, o sea, son muy pocos los que se repiten, son muy pocos los que se repiten. En el ejemplo que vamos a trabajar ahorita, que está acá a este lado, la tabla de frecuencias para datos no agrupados, voy a escoger la variable, en este caso sí corresponde a la variable motor, porque nos dimos cuenta que los que se repiten acá son muy pocos, ¿listo? Entonces vamos a seleccionarlos nuevamente. Vamos a empezar a trabajar con ellos, porque es muy complicado coger toda esa cantidad de datos y pasarlos a la tabla. Por eso se hace primero agrupados y ahorita vamos a explicar no agrupados. Entonces voy a volver a seleccionar todos esos datos, como el profesor Diego les enseñó, oprimiendo la tecla Shift Control, flechita hacia abajo, y le vamos a copiar, la vamos a pegar acá al ladito, en la columna número B. Vamos a ir un poco despacio para que quede bien entendido, pues el tiempo ya nos apremia, pero la idea es que quede. Entonces le damos acá, control B y quedó pegada, control C. Vamos a pegarlo acá con opciones de pegado de valores. Entonces acá quedó todo, que quedó descentrado, vamos a centrarlo, acá quedaron todos los valores. Y como ya habíamos seleccionado esta columna de datos, y por acá me preguntaba algún estudiante en el chat, profe, ¿cómo se le asigna la fórmula? ¿Cómo se le asigna el valor de los nombres? Entonces venimos acá a la parte de arriba, espera que hay que quitar acá este, ay no, Dios mío. Y donde dice fórmulas, y venimos acá donde dice asignar nombre, y le vamos a definir nombre. Nuevamente, seleccione toda la columna porque eso nos va a servir para las dos tablas. Vamos a la pestaña fórmula, asignar nombre, definimos nombre y en este caso estamos trabajando con la que se llama motor. Como ya ella fue asignada, entonces ella me va a decir que ya está asignada. Entonces yo lo voy acá a aceptar y ella me dice que ya tiene nombre. Listo, entonces ya trabajamos con esa que llama motor. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? ¿Para qué pegamos al lado de la columna de las variables? Porque escogí la de motor. Entonces, ahorita lo que hago nuevamente, la vamos a seleccionar para que ella me agrupe los datos. Le vamos a dar otra de Shift, Control y hacia abajo. Y venimos acá a la pestaña de la parte de arriba, donde dice datos. Venimos ahora acá donde dice datos, pero subo acá todo para que se den cuenta que es nuestra columna que copiamos y pegamos a este lado. Y acá en datos, buscamos acá donde dice herramienta de datos. Acá hay un icono que se llama quitar duplicados. Creo que allá les apareció y dice quitar duplicados. Entonces le doy clic ahí y me dice continuar con la selección actuar, quitar duplicados.
Me va a decir que sí en la columna B. Entonces acá está la columna B y le digo aceptar. Y como se dan cuenta, los datos reales que se trabajan ahí solamente son estos 5. Estos 5 que voy a copiarlos y me los voy a llevar para la tabla que vamos a hacer. Entonces, acá yo ya los tengo pegaditos. Bueno, vamos a pegarlos acá para que se den cuenta que son los mismos. Control C, Control V. Y acá me dice, vamos a ordenarlos. Entonces, el 1, el 3, el 4, el 6 y el 8. En este caso no seleccionamos para ordenar porque pues de todas maneras son poquitos, pero si quieren, acá mismo uno los puede ordenar. Entonces acá le da uno organizar de menor a mayor y él me los va a ordenar. ¿Y qué cojo? ¿Qué hago con ellos? Cojo, los copio y vengo y los pego en el nombre de la variable que aparece a la parte de acá. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Porque ya acá arrancamos con nuestra tabla. ¿Alguna pregunta está ahí, Diego? Es que como hacen para realizar el cálculo, ahí no ocupamos. No, no. Listo, bueno. ¿Cómo sabemos que podemos hacer agrupados y no agrupados? Cuando los datos son totalmente dispersos, así como la tabla que hizo el profesor, que los números eran diferentes, muchos miles. Bueno, tampoco miles porque eran 450 datos, pero eran muchos números donde no se repetían. Entonces, imagínense traer toda esa cantidad para esta tabla que nomás tengo acá. Entonces, no hay. Pero ¿cómo sé que los puedo, no, los trabajos no agrupados? Cuando los datos se repiten, cuando yo veo que los datos se repiten, ahí sí puedo trabajar la tabla para datos no agrupados. Listo, bueno, entonces ahora viene que necesitamos llenar la frecuencia absoluta. Creo que esto es lo diferente de lo que hizo el profe Diego. Entonces vengo y hago en la primera fila y le colocamos un comando nuevo que se llama contar, pero vamos a escoger contar sí. Ese contar sí, como se dan cuenta, acá me está pidiendo un rango. El rango por el cual estamos trabajando se llama la base de datos, se llama motor. Y me dice qué criterio. Entonces recuerden, coloquémosle punto y coma. Y el criterio, entonces, es nuestra primera variable. Y le damos enter. Entonces nos va a decir que es, en este caso, es 1. Arrastramos hasta donde llega el último porque solamente teníamos 5 datos y nos va a decir que motor, cuando es un solo motor, un dato es 1, cuando son 3 motores es 9, cuando los datos son 4 son 252, cuando son 6, 133 y cuando son 8 son 55. De aquí para adelante la tabla se repite como lo hizo el profesor Diego para datos agrupados. Entonces, como se dan cuenta acá arriba, me dice la frecuencia relativa y venimos y ¿qué hacemos? Escogemos, le damos nuevamente shift igual, escogemos la primera fila y la dividimos en el número total de datos. Vamos a hacerla nuevamente. Entonces, me dice igual, escogemos la primera, la dividimos en el total de datos y le vamos a dar enter. En el primero, pues me dice que es un 0%. Entonces, como necesitamos arrastrarla, entonces esta 450 lo vamos a colocar fijo. ¿Cómo lo colocamos fijo? Eso, colocándole el símbolo de dólar. Le vamos a dar igual y arrastramos hacia la parte de abajo y acá nos va a dar un 100%. ¿Listo? Esa sería la frecuencia relativa. Profe, es que no me gusta trabajar con porcentaje, entonces hacemos como dijo el profe Diego, lo podemos cambiar acá con decimales. Bueno, ahora seguimos y trabajamos la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada, cogemos el primer valor
de la frecuencia absoluta, pues acá le decimos que este valor va a ser igual al primer valor de la variable absoluta, entonces dice que es 1. Y para el siguiente valor, entonces lo que hacemos es coger este primer valor que tenemos y le vamos a sumar el segundo. Y acá arrastramos nuevamente y nos tiene que dar 450 el último valor, porque todos los valores tienen 450. Seguimos con la frecuencia relativa acumulada. Entonces, venimos. Esta se puede hacer, si quieren la hacen por la frecuencia absoluta acumulada o acumulamos la frecuencia relativa. Creo que es más fácil hacerla por acumulando la frecuencia relativa. Entonces, en este caso sería el primer valor, nuevamente, colocamos que sea igual al primero de la frecuencia, ese es igual. El segundo, entonces le decimos igual el primero y le vamos a sumar el segundo de la frecuencia relativa. Y arrastramos. ¿Listo? Bueno, profe, ¿por qué hacemos dos frecuencias? Hacemos dos frecuencias acumuladas. ¿Para qué nos sirven esos porcentajes? Pues por lo menos acá podemos decir que cuando tenemos 4 motores equivale al 56%. Pero entonces, ¿para qué sería la frecuencia acumulada? Pues muy sencillo, para decir que cuando tenemos de 1 a 4 motores es el 58%. ¿Listo? Entonces ya tomamos todos estos tres valores y me arroja que es el acumulado acá. ¿Listo, muchachos? Entonces, con esto ya queda completado lo que es la tabla de frecuencias para datos agrupados y datos no agrupados. Entonces, vamos a continuar con la parte de las gráficas. Entonces, en las partes de las gráficas vamos a tomar, entonces acá sería, voy a tomar la de precio que estaba haciendo el profe Diego. ¿Está haciendo precio? Entonces vamos a tomar la parte de precio, entonces vamos a hacer lo que son los histogramas. ¿Por qué lo cambié? Porque veo que hay más variabilidad para aquellos compañeros que me preguntan que cómo se ve. Acá hay más variabilidad, vean, más variabilidad de los datos. Porque entre el primero y el segundo hay 344, no sé qué valores van a haber ahí, deben de haber muchísimos. Entre el segundo intervalo hay 83, bueno, y así sucesivamente. En este caso, como nos piden hallar un histograma, muchachos, vean, yo les voy a dar acá las bases para que ustedes ya después vayan a cambiarle colores, le cambien lo que quieran cambiarle, porque ya es muy sencillo. Acá voy a insertar, bueno, vamos a seleccionar primero los valores, voy a insertar y me paro acá donde dice datos, en la primera que se llama de barras. Este barras se usa mucho cuando son datos no agrupados. Pero cuando son datos agrupados, acá le hacemos es para cambiarlo en histograma. Me toca correr acá otra vez en histograma y venimos acá y seleccionamos esta opción. Le vamos a quitar el ancho. Entonces, como se dan cuenta, ya aparece más pegado, ya sería un histograma. Y en este caso, profe, le quiero cambiar el título, entonces cambiémosle el título. No se ve bien representativa porque los valores que están a la parte de la horizontal son 0, entonces pero no se ve representativo. Pero el histograma es pegadito, ¿listo? Y acá le podemos cambiar el título, como quieran. Acá se llama precio. Precio, que quedó muy pegaditas, que le quiero cambiar color. Entonces venimos acá donde dice, bueno, relleno, bordes, y le podemos decir que tenga una línea sólida o una línea degradada. Cuánto quiero, voy acá le pueden cambiar el porcentaje y así sucesivamente. ¿Listo? Les explico así porque sé que ustedes son muy buenos para esta parte. Ya acá se dan cuenta que ya aparece nuestro histograma, que ya son
barras que están pegadas, ¿listo? Entonces acá nos damos cuenta que en el primer intervalo llegó hasta 350, casi 350, y ustedes acá se pueden dar cuenta, 344, ¿listo? Seguimos en el diagrama circular. Lo mismo, venimos, escogemos los valores, le damos insertar. El diagrama circular es más sencillo, pero bueno, venimos acá, le decimos diagrama circular. Y acá, encima del gráfico, les recomendamos que escojamos el que viene en porcentaje. Entonces, acá nos habla ya en porcentajes. Entonces, como se dan cuenta que el de 344, que fue el primero, equivale a un 77%. Ustedes le pueden cambiar acá nuevamente el título, le dan acá encima, le pueden cambiar los colores, le podemos colocar acá las etiquetas, todo esto está acá al lado derecho para que lo podamos trabajar, ¿listo? Espero que pues la explicación esté siendo un poco transparente para que podamos hacerla. Arrastramos nuestra gráfica y la colocamos al lado acá. Por acá nos piden otra gráfica. Acá está. El polígono de frecuencia. Entonces, ya están seleccionados los valores. Bueno, sin embargo, vamos a estar seleccionados. Seleccionamos nuevamente los valores. Nos vamos acá donde dice polígono de frecuencia y le damos acá insertar, y acá en insertar cogemos donde dice insertar gráficos de líneas o de áreas y escogemos la primera. ¿Dónde nos la dejó? Listo. Y como se dan cuenta, acá está nuevo nuestro polígono de frecuencia. Nos dio los valores, sí, claro, nos dio los valores que están a la parte de arriba, que si se pueden cambiar, se puede cambiar todo lo que ustedes quieran acá, se puede cambiar. Vea, acá le podemos mover, le podemos cambiar por líneas, le podemos cambiar los colores, le podemos hacer todo lo que ustedes quieran. No, profe, es que yo no quiero que salgan los números, entonces le da acá encima donde están los números y venimos y le decimos acá que no queremos números, que queremos otros valores, bueno, que lo quiero a la parte de abajo, centro. Bueno, acá ustedes pueden cuadrar todo lo que ustedes quieran. Este sería el polígono de frecuencia, el valor más alto que nos da la tabla de frecuencia, el valor mediano y los valores más bajitos que son cero. Bueno, acá vienen unas preguntas a responder, pues de acuerdo a la información de la tabla, dice en cuál intervalo se observa una cantidad mayor de parámetros de su variable escogida. Entonces vienen, cogemos nuestra tabla, miramos a ver en cuál de ellas está el parámetro mayor. ¿Cuál sería en cuál estará el parámetro mayor? Listo, por ahí creo que algunos ya están contestando que el parámetro mayor es el que tiene la mayor frecuencia. Listo, ahí la pueden contestar y lo colocan ahí. ¿Hasta cuál intervalo o dato se acumula el 50%? Entonces, esto podemos venir a mirar a ver acá en los datos, cuando los datos acá, que se acumule hasta el 50%. Entonces, podemos medir acá, que diría que es en el primero, porque es el que tiene el mayor ¿qué? El mayor intervalo, el mayor número de números que están ahí. Bueno, a ustedes les va a salir otra pregunta, ¿listo? No se preocupen que no la han preguntado a ustedes. Y acá entonces ya viene para los que algunos estaban preguntando. Algunos estaban preguntando en el chat, decían, profe, y la media, la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central, que de dónde sacamos, si de la tabla o de la base de datos. Esta se saca de la base de datos. Pues afortunadamente y gracias por las bondades del Excel, entonces acá nos dice que hay una para sacar la media y se llama promedio. Entonces le damos igual y le escribimos promedio, promedio, y acá nos sale el promedio. Pero entonces él nos pregunta de a dónde a dónde. Entonces, como nosotros ya le colocamos nombre a esta columna, sin embargo, podemos hacer lo mismo. Control Shift y le damos hacia abajo y queda seleccionada
y para nosotros inicialmente se nos quedó llamándose motor, ¿listo? Entonces nos dice que la media aritmética es 46.790. Profe, tiene muchos números, entonces quitémosle números. Pues acá sería 46.790. Entonces ya nos dimos cuenta que esta columna de datos, esta variable que estamos trabajando, que es la de precios, pero con el computador nos quedó guardada con el nombre de motor. Venimos también y buscamos lo que es la mediana. Y la mediana también tiene dentro del Excel y se llama mediana. Escogemos la mediana acá y me dice de a dónde a dónde. Como ya sé que la variable que escogimos inicialmente le asignamos el nombre de motor, entonces cerramos y le damos enter y nos va a decir que el dato central de todos estos datos que están acá es 34.850. Y la moda, entonces venimos y decimos que la moda, para la moda sí, moda 1. Y nuestra variable se llama motor. Cerramos acá y le damos enter. Y nos dice que la moda, posiblemente el dato que se repitió por allá es 26.999. Entonces, ¿para qué la mediana? Para decir cuál es el promedio de toda la cantidad de datos que tenemos ahí. Entonces, el promedio de los datos del precio es 46.790. ¿Cómo se sacó manualmente? La suma de todos los datos que tenemos en la columna dividida en los 450 y nos da esa cantidad. La mediana. ¿Cómo se sacó la mediana manualmente? Coger todos esos 450 datos, se organiza de menor a mayor y el dato que estaba en la mitad es 34.850. O sea, es como una aproximación al dato 225. Estamos tratando sobre 450 datos. Y la moda, pues vuelvo y le repito, es el dato que se repitió acá adentro. Listo, muchachos, espero que esta parte les haya quedado un poco más clara. Recuerden que dentro de cada foro, tan pronto nos compartan a nosotros la grabación de la web, se la vamos a compartir en cada foro de ustedes. Además, en el foro ustedes pueden interactuar con sus tutores. Es más, en los foros aparece también el team de cada uno de sus docentes para que les escriban si tienen dudas. La idea es que miren el video eh, y se vayan a la mano con él. La base de datos que tienen ustedes también es de 450. Lo único que cambia son las variables y unas preguntas que tenemos ahí. Entonces, profe Diego. Listo, gracias, William. ¿Escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, la idea, como les decía, lo que pasa es que en el chat están escribiendo muchas preguntas y todas las pueden solucionar con el tutor que ustedes tienen asignado porque es muy complicado para nosotros mirar el chat y responder 200 preguntas, ¿sí? Dentro de las que veas y generales, la grabación otra vez las compartimos por todos los medios de comunicación que tenemos, por el foro, por Teams, por el correo, por todo lado ustedes van a encontrar esa grabación. Aparte de eso, ustedes pueden entrar a YouTube, ahí está el canal de estadística y probabilidad, ustedes pueden colocar grabación o CIPA 1, fase 2, estadística y probabilidad, y encuentran la de este periodo, la del periodo anterior, la del periodo de hace 2 años, encuentran muchos. ¿Listo? Entonces, para que no se aceleren, no les dé desconfianza, no se desanimen, que nosotros estamos para colaborarles. ¿Listo? Digamos que aquí la web se hace un poco rápido porque para nosotros empezar a resolver dudas no acabamos hoy. Por eso nosotros les decimos, están los IPA, está su tutor todos los días para que ustedes lo puedan hacer. ¿Listo? Algo que me preguntaban muchos es, bueno, profe, pero ¿cómo hago para saber si son datos agrupados o no agrupados? Que lo dijeron la mayoría, ¿listo? Entonces, si ustedes ya leyeron, fueron juiciosos y leyeron la guía de actividades, ahí se van a dar cuenta que ahí está la respuesta, ¿sí? Si me está preguntando es porque ni siquiera ha leído la guía de actividades. Entonces, por favor, sean juiciosos, lean la guía con tiempo, con detenimiento, para que se den cuenta qué tienen que hacer y qué cosas, porque es que la guía le aclara muchas cosas. Les voy a compartir un momentico pantalla. Eh, que está por acá.
Aquí en la guía dice ejercicio 2, ¿cierto? Para los que estaban preguntando que, bueno, ¿cómo hago para saber si es agrupados o no agrupados? Dice, construya la tabla de frecuencias con datos agrupados y entre paréntesis le está diciendo cuáles son con datos agrupados. O sea que usted ni siquiera tiene que ponerse a pensar con cuál lo tiene que hacer porque la guía se lo está diciendo. Entre paréntesis, área sombreada, datos agrupados, área cosechada, datos agrupados, tiempo de producción y rendimiento. Esas variables son con datos agrupados. Para datos no agrupados está área no cosechada. Es la única variable que deben hacer con datos no agrupados. Pilas porque es que algunos no sé si entraron tarde o no estaban prestando atención. Preguntaron, ¿tenemos que hacer las dos tablas? No, yo desde el comienzo de la clase les dije, no. Es una sola, dependiendo de la variable que hayan escogido, deben hacer una para agrupados o una para no agrupados, pero no tienen que hacer las dos, solo una. Y con esos valores de la tabla hacen los gráficos. Los gráficos sí tienen que hacerlos todos, ¿listo? No solamente uno, sino que ahí sí los hacen todos. No sé si hay más preguntas. Esperamos pues haber sido lo más claro posibles que pues ya así, como les decimos, si quedaron con dudas, lo mejor es que hablen con sus tutores para que ellos les resuelvan las inquietudes ya así más, pues digamos, de una forma más personal, ¿sí? Porque es que hay dudas que son personales y ya les tocaría con los tutores. De todas formas, pues los tutores ya empezamos a hacer cipas. Ingresen a los grupos, en el foro el tutor les envía a ustedes el mensaje diciéndole cuál es el enlace al grupo para que ustedes se agreguen porque en esos grupos de Teams es donde se hacen los IPAs. ¿Listo? Y pues en los IPAs, ahí sí como ya son menos estudiantes, ahí sí el tutor va a tener todo el tiempo para resolver las dudas que ustedes tengan. La grabación nosotros tratamos de enviársela lo más pronto posible. Si podemos mañana, mañana se la enviamos, pero pues todo eso depende de un proceso porque eso no es que ya se terminó y ya está la grabación. Todo es un proceso, entonces por favor estén pendientes. Como les decía, nosotros se las compartimos por todos los medios que ustedes tienen, que son muchísimos. Créanme que no se van a quedar sin la grabación. Eh, y ya no es más. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor contacten al tutor del curso, que es el que está atento a sus inquietudes. Participen en el foro, es muy importante que participen. ¿Listo? Lo de la evidencia solamente es tomar un pantallazo en cualquier momento. Si lo quieren hacer ahora, toman el pantallazo ahora y ya. ¿Listo? Entonces esperamos que la web haya sido del agrado, que hayan resuelto muchas dudas, empiecen a trabajar sobre esto, compartan en el foro para poder hacer retroalimentación. ¿Listo? Entonces, hasta luego, que estén muy bien, Dios les bendiga. Qué pena, de pronto para los que están y están preguntando que si va a haber asistencia, no, en las web no van a haber asistencia, ¿listo?